y luego os lo mandaremos. Como sabéis, el pasado día 30 de noviembre fue el Día Internacional de la Seguridad de la Información, y en un mundo hoy, en un entorno en el que estamos cada vez más digitalizado, hoy lo que queremos es sobre todo profundizar y sobre todo concienciar en los riesgos del cibercrimen y en la importancia en la protección de los datos. Para ello contamos hoy con dos de los mejores ponentes y además expertos en la materia de ciberseguridad y de protección de datos, como son Sara Mora, que es la socia directora de Aleria LegalTech y que creo que ya muchos la conocéis, y a Benjamín Losada, que es el responsable comercial de Ciberiberia y suscriptor senior de Hiscox, que es también una de las aseguradoras más importantes, sobre todo en materia de ciberseguridad. Con lo cual, pues bueno, pues les voy a dar paso a ellos para comenzar esta máster. Cuando queráis. ¿Qué pasó? Si quieres. Bueno, pues retomando las muy bonitas palabras de nuestra anfitriona, pues bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Benjamín Losada y soy pues el responsable comercial de este tipo de seguro, del seguro de riesgos cibernéticos, en la compañía pues especialista en este tipo de seguros que se llama Hiscox, compañía británica de las más antiguas que existen en el mundo, y venimos de hecho asegurando pues riesgos cibernéticos desde Londres, desde 1999, y ya con equipo local en España desde el año 2017. Esta sesión me gustaría que os llevarais de toda la presentación 2 o 3 ideas muy potentes. Os las voy a destacar cuando lleguemos a ellas. Con que os quedéis con esas 2 o 3 ideas más potentes, más importantes, yo de verdad que me quedaría súper contento. ¿Por qué se está hablando tanto de los riesgos cibernéticos? Pues veréis, porque la evolución es tremenda y representa pues, lo que es el crimen. El crimen cibernético pues, representa muchísimo volumen de negocio, realmente es un negocio. Y si fuera pues, una economía, el valor de este tipo de crimen, pues sería una economía, sería el tercer país pues, con mayor peso económico del mundo, ¿no? Solo por detrás de China, o sea, por delante de un Producto Interior Bruto tan enorme como el de Japón o el de Alemania, ¿no? El motivo de por qué crece tanto este tipo de delito, que es mucho más importante que el delito físico, es porque, bueno, cada vez utilizamos más la tecnología, ¿no? Pensad cómo vivíamos y trabajábamos hace 30 años, hace 20, hace 5, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, ahora mismo, hace 10 años, era impensable, ¿no? Nos teníamos que juntar todos en una sala para contarnos pues esta exposición, ¿no? Imaginaos cómo va a ser dentro de 5, dentro de 10 años, ¿no? La tecnología y nosotros estamos íntimamente unidos. Antes, pues hace 10 años, por ejemplo, las empresas vivían los papeles, ¿no? Lo que era la información, ¿no? Que manejas de los clientes, proveedores y demás, era pues una sala, ¿no? Con un almacén, ¿no? Con un montón de archivadores, carpetas por años, por meses, etcétera. Eso ya no existe, ¿no? Está detrás de las pantallas, y por eso es por lo que los delincuentes, al estar todos cada vez más interconectados, pues han visto una oportunidad de negocio y la están explotando. Un breve contenido sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Porque siempre se habla de riesgos cibernéticos. Bueno, ¿qué es, no? ¿Qué son los riesgos cibernéticos? ¿Cómo lo están viviendo las empresas según nuestros propios estudios? Los siniestros, los tipos de ataques que más se repiten, los que tienen mayor impacto para cualquier tipo de empresa, y bueno, cómo podemos ayudar desde la compañía de seguros a autoevaluarte, cómo de bien estás, en qué cosas puedes mejorar, y luego pues pasaremos brevemente
a comentar cómo la póliza de seguro pues, puede ayudar precisamente en todos esos tipos de pérdidas a los que una empresa pues, puede estar sujeta en un momento dado. Bueno, y entonces, repitiéndome, ¿no? ¿Qué son los riesgos cibernéticos? Aquí veréis, hay muchas definiciones, ¿no? Pero hay una que es como la más extendida que las clasifica en 3 grandes familias, ¿no? De riesgos a los que te puedes enfrentar. Y, bueno, pues el primero de ellos es la divulgación de datos, ¿no? O sea, es decir, que la información pues, sensible, la más sensible que gestione, que almacene, que transfiera a una empresa, pues se vea expuesta a personas o organizaciones que no tienen que tener acceso, ¿no? Es como si yo tengo acceso a vuestra información de vuestros clientes. Yo no tengo por qué tener acceso a eso, ¿no? El segundo tipo de riesgo es la alteración. Oye, pues que la información que manejes, que gestiones, pues se vea comprometida de tal manera que te la alteren, te la modifiquen, la cambien, ¿no? Y por último, la denegación. Imaginad que llegáis un día a trabajar y no tenéis acceso porque un hacker pues, ha tomado, digamos, posesión de todos vuestros sistemas, os los ha secuestrado y no podéis ver ni trabajar con absolutamente nada, ¿no? Como os decía, antes, hace años, esto, pues hace 20 años, prácticamente a nadie le hubiera dado igual porque los papeles los teníamos pues en ese almacén y nos íbamos ahí a buscar el dato del cliente, la factura, etcétera. Ahora esto ya no lo tenemos detrás de las pantallas, ¿no? Bueno, y entonces cuando estos riesgos, uno o varios de ellos se hacen realidad, desgraciadamente, para una empresa, pues qué tipo de, oye, ¿en qué se tiene que gastar dinero esa empresa para, digamos, reponerse, ¿no? Volver a la situación previa a ese incidente, a ese ataque, ¿no? Bueno, pues es un abanico de gastos muy variado y tengo que decir, perdón, muy potente, ¿no? Puede ser muy potente. Y empezando por el principio, pues es como cuando alguien sufre un accidente o una enfermedad grave, ¿no? Pues tenemos que ir primero a urgencias a estabilizar al paciente y luego ya veremos cómo le curamos. Esto cuando sufres un ataque informático, pues se traduce en que, oye, necesito a un consultor especializado en ciberseguridad que me ayude a detener el ataque, eso lo primero, a contenerlo después, ¿vale? Que no vaya más y evidentemente a solucionarlo, ¿no? Pero bueno, es que hay más, ¿no? Porque claro, al final las empresas pues manejamos, gestionamos datos personales, datos sensibles y entonces pues ya entran en juego pues, los gastos legales, ¿no? Los abogados. Por supuesto, si nuestra marca tiene una cierta relevancia, podemos incurrir también en gastos de relaciones públicas, explicar lo que está pasando. No pasa nada, realmente los ataques están tan extendidos que a todo el mundo le toca antes o después. O sea, no es que seas la oveja negra del mercado y te van a tachar y no van a volver a trabajar contigo, ¿no? No pasa nada. Pero lo que sí que puedes hacer es ser totalmente transparente y decir, pues mira, sí, me han atacado, pero estamos tomando todas las medidas que se pueden tomar para proteger a nuestros clientes, ¿no? Son gastos en relaciones públicas. Y, por supuesto, gastos en notificar, porque, bueno, luego Sara, por supuesto, mucho más completo nos va a contar, pero sí, estás obligado a, oye, tienes que notificar a las autoridades, a la Agencia de Protección de Datos, pues que datos sensibles que tú estás gestionando como parte de tu actividad normal, oye, pues se han visto comprometidos al exterior, ¿no? Y luego cuando el ataque termina, ¿qué pasa? Bueno, pues ya, oye, tenemos que volver a recuperarnos, ¿no? Tendremos que recuperar todos esos datos, sistemas que se han visto comprometidos, instalar programas, etcétera. Quizá, y solo quizá, hemos tenido que pagar al hacker un dinero para que nos devuelva los accesos y la información. Hablaremos un poquito de esto un poquito más adelante. Algo que es muy dañino para una empresa es, bueno, como os decía, las empresas viven detrás de las pantallas. Si no puedo trabajar electrónicamente, no puedo hacer nada, no puedo pues admitir nuevos pedidos, no puedo enviar facturas ni cobrar, estoy parado, ¿no? O sea, es que prácticamente pues le diría a mi gente, si yo soy empresario, oye, iros a casa, así que aquí no podemos hacer nada, ¿no? Y cuanto más tarde la paralización, pues más caro le sale la broma a la empresa. Es una pérdida de beneficios, pues exactamente igual que si vuestras instalaciones un día pues sufren un incendio, ¿no?
estás parado, no puedes trabajar, ¿no? Impacto muy importante. De hecho, nosotros en la compañía, pues de todos los siniestros que pagamos, en concepto de las diversas coberturas, os diría que la pérdida de beneficios tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Fraude electrónico, esto os lo prometo, os lo contaré con un poco más de detalle, mejor dicho, más adelante. Pérdida de reputación es un daño invisible al inicio, ¿no? Porque al final no se traduce en dinero cuando estás sufriendo un ataque, pero esto desgraciadamente sí puede ocurrir a largo plazo, ¿no? Porque en función de cómo de transparentes hemos sido con los clientes, las medidas que hemos tomado, puede ser que haya un porcentaje de clientes que dejen de confiar en nosotros. Y la confianza es algo que se tarda mucho en construir, pero que se puede destruir muy rápido, ¿no? Y por último, bueno, la responsabilidad civil, las reclamaciones que nos puedan hacer llegar todos aquellos clientes cuyos datos se han visto expuestos, ¿vale? Van a estar enfadados. También puede ser que el delincuente, el hacker, nos utilice a la empresa atacada como un mero puente para seguir atacando a otras. Por lo tanto, esas otras empresas, si les viene un software malicioso desde nuestros equipos, desde nuestros sistemas, nos van a reclamar, obviamente, porque les hemos transmitido, es como transmitir una enfermedad, ¿no? Les hemos transmitido la enfermedad y, por supuesto, tan importante, las multas y sanciones que, bueno, a raíz de un ataque, como lo hemos notificado, porque tenemos que hacerlo, pues nos puede venir perfectamente una inspección de datos que hay que prepararla, esto también son gastos, y si finalmente nos imponen una multa, pues ya es la guinda, ¿no? Y, por supuesto, abogados, siempre abogados. Bueno, ¿y cómo lo están viviendo las empresas, ¿no? O sea, en un poco de números, ¿no? De titulares. Desde Hiscox a nivel mundial hacemos un estudio anual sobre pues, la evolución de los riesgos cibernéticos y cómo lo viven las propias empresas allá donde estamos presentes. Y esto es, bueno, en Europa Occidental y Estados Unidos. Están publicados todos estos estudios, los podéis ver, pues, el estudio completo en nuestra página web, hiscox.es. De hecho, acaba de salir el del último año y, bueno, tengo que actualizar todavía los datos de la presentación. Hay algunos cambios, pero, bueno, desgraciadamente son a peor. Entonces, bueno, nos podemos quedar con este, que ya es lo suficientemente llamativo. Veréis, la mayoría de las empresas pues denuncian que han sufrido ataques, más de la mitad. Esto no quiere decir que más de la mitad de las empresas que hemos encuestado, de un total de, si no me equivoco, 3.500, han sufrido pérdidas millonarias. No, no, no. Esto significa que han sufrido al menos un ataque que puede ser sin consecuencias o algo que les ha supuesto un mínimo gasto, ¿vale? Pero significa en cualquier caso que les están picoteando, ¿vale? Y a lo mejor este año no te ha costado dinero ese ataque, pero el año que viene sí. Como todo en la vida, cuanto más pequeño eres, pues peor te va a ir porque estás menos preparado, inviertes menos y el impacto pues luego va a ser más grande. De hecho, los hackers, que tontos no son, han visto una oportunidad de negocio entre las empresas pequeñas ante esa falta de preparación y, por lo tanto, bueno, yo puedo sacar como delincuente, puedo sacar el mismo dinero atacando de manera fácil a 10 empresas pequeñas que atacando de una manera mucho más difícil y dedicando más tiempo y recursos que a una empresa grande, ¿no? Los grandes ataques siguen existiendo, por supuesto. 1 de cada 8 empresas, fijaos, sufrió pérdidas totales de todo ese abanico de gastos que supone un ataque de más de al menos 230.000 euros. Y a mí os decía, yo os iré destacando ciertas ideas, comentarios a lo largo de la presentación. Esta es una de ellas. Me gustaría que os quedéis con ellas porque esto significa que al final tienes 1 de cada 8 es un 12%. O sea, tienes un 12% de probabilidades de sufrir una pérdida de 230.000 euros. O sea, yo, disculpadme, pero a mí si me dices, oye, Benja, tienes un 12% de probabilidades de que te toque el gordo de la lotería con este décimo. Un 12%. Yo es que te compro 20. Te compro 20, decimos. Con 12% de probabilidades es muy, muy llamativo, ¿no? La verdad que da bastante miedo.
Y bueno, ¿y qué tipo de siniestros, de ataques, mejor dicho, es el que más frecuencia tiene, ¿no? Lo que más se repite, ¿no? Bueno, pues es el fraude, ¿vale? El fraude por desvíos de pagos. Os decía que yo os iré comentando con más detalle, ¿no? Este tipo de ataque es, bueno, en resumen es cuando te engaña un delincuente haciéndose pasar por pues un proveedor tuyo o tu jefe. Esto es lo que más se repite. Es un correo electrónico que te envían. De hecho, tiene todo el sentido del mundo. Esto ya no es como antiguamente que te escribía aquel príncipe keniata que necesitaba tu ayuda para gestionar una herencia en España. No, no, no. Esto ya está muy bien hecho. De hecho, la mayoría de los fraudes normalmente suelen ser la última fase de un ataque que empezó meses o semanas atrás. ¿Por qué? Porque si yo tengo acceso a tu correo, ¿vale? Bueno, yo me puedo dedicar a leer tu correo, no hago nada, solo leo tus correos que te entran, los que envías, cómo te diriges a las personas con las que más frecuentemente trabajas, hasta que le preguntas por su hijo que le han operado de la rodilla, ¿vale? Leo. Es como quedarme en vuestra casa durante meses en una esquina y hacerme invisible. Conozco a vuestras familias a la perfección. Y entonces ya cuando veo que hay una oportunidad porque has enviado una factura de todas las que envías, normalmente envías una media de 10.000, pero esta vez has enviado una de 50.000 para que te paguen, digo, ya está, aquí. Y entonces yo cojo ese correo, lo modifico, bueno, tan sencillo como lo has enviado, y yo cojo, envío otro y digo, perdóname, discúlpame, que es que me acabo de acordar que, esto es un ejemplo, ¿vale? Hay muchísimas tácticas. Me acabo de acordar, perdóname, que es que hemos cambiado de banco, ahora trabajamos con el Sabadell. Porfa, quédate con esta cuenta, abónamela aquí. Te adjunto certificado bancario, ¿no? O para darle más empaque, ¿no? Al tema. Un certificado bancario, un PDF, lo falsificas. No os guiéis de que os envíen un certificado. Te pueden hacer un título de una licenciatura de Harvard en 5 minutos. O sea, es que no, ¿vale? Entonces, esto es lo más típico y se repite muchísimo, ¿vale? En cuanto al coste, bueno, la mediana, ¿vale? La mediana es si yo pongo el valor de todos los ataques que han sufrido las empresas encuestadas, los pongo como en una línea, ¿no? Pues el valor que queda en el medio, pues es de unos 15.000 euros, ¿vale? Y el eslabón, o sea, el vector de entrada por donde el hacker se suele colar, pues es el correo electrónico, es lo que con diferencia tiene más peligro, ¿vale? De todos los sistemas que utilizamos, el correo tiene muchísimo peligro. Por países, os decía, oye, ¿dónde hemos hecho este estudio? Bueno, ahí lo veis, ¿no? Pues España, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. ¿Vale? El año pasado, la verdad, que la tomaron con los irlandeses. Tanto es así que si eras una empresa irlandesa, pues casi que tenías claro que te iban a atacar. Clarísimo, o sea, lo raro era lo contrario. Y nosotros, bueno, estamos ahí, ¿no? En mitad de la tabla, ¿no? Pero bueno, es que estar en mitad de la tabla es que te toca al 50% prácticamente, ¿no? De hecho, este año es lo adelanto que ha subido al 52%. Y bueno, y como aterrizando, ya yéndome, pues en concreto en España, ¿no? Pues bueno, más de lo mismo, ¿no? La mitad de las empresas en España han sufrido al menos un ataque. Pues ese valor, ¿no? Ahí de mediana, pues 11.000 euros. El ransomware, pues ha crecido de una manera espectacular, creció un 20%. Ahí os tengo que pedir disculpas, me estoy dando cuenta, porque hay un dato que está desactualizado. Porque yo ahí estoy diciendo que el mayor rescate pagado fue de 492.000 euros. Eso era así hasta hace 3 meses que pagamos en España un rescate de 700.000 euros. De hecho, fue un despacho de abogados. Sí, era un día previo a los hackers, les encantan los festivos. Sí, los viernes por la tarde, los sábados a las 7 menos cuarto. Bueno, porque al final, cuanta menos gente hay, y es mejor, si no hay nadie, pues es más difícil ver que está pasando algo, ¿no? A menos que tengas, bueno, herramientas de monitorización que son automatizadas y generan alertas, pero desgraciadamente no todas las empresas lo tienen, ¿no? Y esto fue, bueno, pues un despacho de abogados, era un día previo, yo de hecho ya estaba recogiendo
Y me llama la corredora de seguros y me dice que, bueno, pues que tenían este cliente, que les habían bloqueado todo, ¿vale? Esto del ransomware es un software malicioso que lo que hace es bloquearte todo, te encripta todo, no puedes hacer ni ver nada, lo único que ves es una nota muy amable del hacker que te dice que, oye, pues que soy tu dueño, básicamente, tecnológico, ¿no? Y que me tienes que pagar, porque de lo contrario no vas a recuperar nada y es más, es una doble extorsión lo que suelen hacer. Y es más, voy a hacer pública, no sé cuántos terabytes que me he llevado de expedientes de clientes, tal. En este caso, ¿no? Un despacho de abogados, además muy conocido, y imaginaos, ¿no? Esto que os decía antes, ¿no? El daño reputacional, las multas que les hubieran venido, o sea, bueno, hubiera sido para echar el cierre, ¿no? Y les pedían, pues fue curioso porque les pedían 3 millones en 3 horas. Esto como de película. Entonces, 3 millones en 3 horas. Claro, ellos dijeron, oye, yo no tengo 3 millones en 3 horas. Dame un poco más de tiempo, ¿no? Y además es puente, dame 3 días, ¿no? Entonces se empezó a alargar el plazo, luego se empezó a negociar el importe y al final se pagó 700.000. Pero bueno, hemos pagado 700.000 más todos los demás gastos que ha tenido esto, pues en forma de paralización, ¿no? La pérdida de beneficios, la recuperación de datos, todos los consultores que han tenido que intervenir, etcétera, etcétera. Vamos, hemos pagado, creo que, bueno, todavía no está cerrado porque falta algo, pero creo que vamos por el 1.3, 1.300.000 de momento. Y bueno, a consecuencia de, claro, al final os decía, oye, crecen, ¿no? Crecen los ataques, a la mitad de las empresas les toca. Claro, pues al final las empresas empiezan a girar la cabeza hacia la inversión en ciberseguridad. Porque claro, si no te ha tocado, conoces a alguien que le ha tocado, pues se lo están tomando cada vez más en serio y se está invirtiendo cada vez más dinero en, por lo menos, hacer todo lo que puedas hacer, ¿no? Para protegerte. Perdón. Vale, sí. Y los ataques, el tipo de ataques que más se repiten, pues encabezado el número 1, lo que os decía, ¿no? El fraude, seguido de esto del ransomware o extorsión cibernética y ataques de denegación de servicio. Ataques de denegación de servicio es simplemente que te bloquean la página web, ¿vale? A base de tantas peticiones desde tantos equipos que el servidor web que gestiona esa página pues no puede atenderlo, ¿no? Y se cae. Las empresas, cómo se ven a sí mismas, cómo se valoran de, oye, hago las cosas, me protejo todo lo que puedo o tengo áreas de mejora. Bueno, pues entre nuestros países vecinos, las empresas encuestadas creen que, bueno, un 3% de ellas, pues oye, que está muy bien. Sin embargo, en España, pues como tantas cosas, ¿no? Pues vamos un poco por detrás que en nuestros países vecinos y solamente pues somos un 1% los que estamos muy bien preparados, ¿no? Y una vez más, pues en España se repite idéntico. El principal vector de entrada de los ataques es el correo electrónico. Oye, ¿y dónde la compañía de seguros, Hiscox, se gasta el dinero en indemnizar a sus clientes que tienen el seguro? Bueno, pues igual que os decía que el fraude es lo que más se repite, seguido de la extorsión, pero claro, la extorsión es donde más dinero nos gastamos porque es una cobertura que cuando la vas a pagar, pues es mucho dinero, ¿no? Por cada vez que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso representó, pues de todo el dinero que Hiscox pagó a sus asegurados en indemnizaciones, representó el 70% de lo que pagó. Luego, claro, si el fraude es lo que más se repite, pues tenía que estar ahí, ¿no? Es el segundo lugar. Y por último, la vulneración de datos pura y dura, ¿vale? O sea, es decir, la exposición al exterior de información sensible, y esto pues es en forma de multas, sanciones y reclamaciones de particulares. Por haceros una idea de que cualquier tipo de empresa, sector, tamaño, está expuesta a un ataque, pues, bueno, os quería compartir un pequeño calendario que llegaba, fijaos, hasta el año pasado, hasta abril, son los primeros meses del año, y fijaos las marcas que fueron atacadas con éxito, ¿no? O sea, es que podemos ver, disculpad, la manzanita, ¿no? Apple, atacada con éxito, Ferrari, la agencia tributaria, F-Hons, Sanitas. Todas estas marcas no es que hagan las cosas bien en materia de ciberseguridad, es que no existe nada en lo que ya se puedan gastar el dinero, ¿no? O sea, no hay nada. O sea, tienen equipos
especializados en un SOC, o sea, un centro de operaciones propio que funcionan las 24 horas del día, todo tipo de herramientas, monitorización continua, defensa proactiva, y aún así han sufrido ataques con éxito, ¿no? Por tanto, si a estos les ha tocado, pues realmente a cualquiera le puede tocar, ¿no? Como curioso, podéis entrar, me gusta compartir estos mapas, ¿no? Son mapas en vivo sobre sobre el planeta Tierra, sobre las descargas de transmisiones de softwares maliciosos que se producen continuamente, para que os hagáis una idea de que esto es absolutamente continuo, ¿no? Es muy llamativo. Evidentemente, esto no son el 100% de los ataques, esto es solamente lo que estas páginas web detectan, pero bueno, ya si os podéis hacer una idea de la inmensidad y de la continuidad de los acontecimientos. Desde la compañía, pues bueno, podemos a vuestra disposición pues una serie de herramientas, más que preventivas, empezando por el principio, yo creo que antes de prevenir hay que saber dónde estamos, ¿no? Cómo de protegidos estamos para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que sería el segundo paso. Podéis entrar, verlo, son unas pequeñas encuestas. Tenemos pues la evaluación y el modelo de madurez. El modelo de madurez es un poquito más largo porque es más detallado. Y bueno, te puede hacer una idea de, oye, áreas de mejora en lo que puedo empezar a trabajar para estar mejor protegido. Por supuesto, desde el equipo de nuestros suscriptores siempre estamos a vuestra disposición, porque muchas veces clientes tienen dudas de algo tan sencillo como, oye, ¿qué límite de indemnización compro en mi póliza? Es que, claro, yo no tengo póliza. Tengo póliza, por ejemplo, de responsabilidad civil profesional, tengo 1 millón, pero en esto de ciber, 1 millón también, o 3 millones, o 500.000, ¿no? Bueno, pues nosotros ya al final tenemos ya mucha experiencia de muchos años y en función pues, de vuestro tamaño, ya sea por empleados, por equipos, por ingresos y sobre todo por la actividad, el sector al que os dirigís, sí que os podemos orientar en un límite de indemnización que consideramos pues, que podéis estar tranquilos. Obviamente siempre damos más de una opción porque al final el cliente es, por supuesto, soberano para elegir. Y ya entrando en la póliza, ¿no? Hemos hablado, oye, ¿cuáles son los peligros, ¿no? Los riesgos en sus distintas vertientes que, desgraciadamente, en un día pues, cualquiera se pueden hacer realidad, ¿no? Y que, de hecho, tienes un 50% de probabilidades de que sean realidad. Bueno, y el seguro, ¿qué hace al respecto, ¿no? En todas estas áreas de gastos que se me pueden desatar. Bueno, pues empezando por el principio, y esta es otra idea que me gustaría que os quedarais, ya sea que compréis un seguro, el nuestro o el de otra compañía, o no lo compréis, pero que sí que lo tengáis claro que los riesgos cibernéticos han llegado para quedarse, que el riesgo cero no existe, es imposible. Decir que yo no voy a tener nunca ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues bueno, hay muchas explicaciones, pero yo en la que más he creído a ciegas es que las personas que trabajamos en las empresas pues somos eso, somos personas imperfectas que nos distraemos, nos preocupamos, dormimos mal, discutimos, tenemos un montón de problemas y sobre todo si piensas en todo lo que te ha pasado en tu vida a lo largo de 12 meses, lo multiplicas por todos tus empleados, que son los que están ahí en las pantallas, pues imagínate, ¿no? Es como, bueno, tan sencillo como que Fernando Alonso tiene seguro de coche, ¿no? Y pues, si este tío te dice que no existe el riesgo cero, ¿quién soy yo para decir lo contrario, ¿no? Somos personas y en algún momento nos podemos equivocar. De hecho, aquella persona que se equivoca y hace una transferencia porque la han engañado, de verdad, yo no pongo la mano en el fuego que a mí no me podría pasar. Por supuesto que sí. En un momento dado puedo estar distraído o incluso no distraído. Es que lo hacen muy bien, realmente, ¿no? Y otro motivo por el que el riesgo cero no existe son las vulnerabilidades de software y aplicaciones que todos utilizamos. Veréis, las vulnerabilidades son problemas de seguridad que todos los programas que utilizamos pues tienen y van a tener, y con el tiempo se les descubren nuevas. Y esto es así bueno, igual que, por ejemplo, en nuestro teléfono móvil de vez en cuando hay que actualizar, ¿no? El sistema.
porque el desarrollador, el fabricante de ese software, una vez que lo publica, lo pone a disposición de sus usuarios, no es que se olvide, no, es que sigue trabajando en ese programa precisamente para detectar posibles fallos de seguridad. Cuando los detecta, se pone a trabajar en un parche de actualización y una vez que lo ha terminado es cuando nos llega la notificación de actualizar porque solventa no sé qué problemas de seguridad. Cuando esto se hace público, el hacker también lo conoce y el hacker ya conoce el camino, ¿no? Entonces, yo os diría de actualizar siempre pues casi que de una manera compulsiva, porque durante ese tiempo pues estamos más expuestos. También hay vulnerabilidades que ni siquiera se hacen públicas, que son las que se llaman de día cero. Veréis, los hackers hay de todo tipo, ¿no? Hay desde lo que los niños llaman el niño en el garaje, que es bastante gráfico, ¿no? Que está ahí, bueno, picoteando, ¿no? Divirtiéndose y tal, hasta los grandes grupos mafiosos de hackers, que, bueno, sabemos todos que están instalados pues, tradicionalmente en Rusia, en Ucrania, hay más jurisdicciones que no colaboran. Y esta gente funciona como multinacionales, de hecho tienen muchísimo talento, ganan muchísimo dinero y reinvierten, de hecho, en conocimiento, en investigación, en herramientas. Por ejemplo, ellos no tienen rival. Departamento de I+D. Sí, absolutamente. Sí, esto es así, absolutamente. De hecho, ellos no son... O sea, por ejemplo, la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Nacional, bueno, de España y de cualquier país, no tiene nada que hacer contra esta gente. Pero nada. O sea, es como, no sé, gigantes contra niños. Porque tienen, ya os digo, está muy bien pagado, son gente que hace muchísimo dinero y claro, la gente que trabaja en pues, la policía, pues bueno, cobra lo que cobra al final y tienen, desgraciadamente no se les destinan los recursos que se les tendría que dar, ¿vale? Tienen un poquito de recursos frente a estos otros que estos juegan como en la Champions, ¿vale? O sea, tienen, entonces esta gente, ¿qué es lo que hace? Pues ellos también, al igual que por ejemplo bueno, pues Apple, ¿no? Investiga su sistema de los teléfonos continuamente para sacar parches. Bueno, ellos también lo hacen. Y cuando encuentran un problema, claro, no cogen el teléfono y llaman a Apple. Oye, que he encontrado esto. No, claro, no lo hacen. Se lo guardan para poder utilizarlo en, sobre todo, grandes ataques, porque claro, han invertido mucho dinero en investigación. Esto normalmente lo suelen utilizar lo utilizan en unas balas muy concretas para sacar mucho dinero y luego ya cuando esto ya se empieza a repetir, se hace público, pues es cuando el desarrollador oficial saca el parche, ¿no? Pero durante ese tiempo, pues todo el mundo está expuesto, ¿no? Y bueno, esto de las vulnerabilidades, pues crece muchísimo. ¿Por qué? Pues porque lo que decía al principio, ¿no? Cada vez usamos más tecnología, estamos más vinculados, más uso de tecnología y por lo tanto es normal que haya más vulnerabilidades, ¿no? Y bueno, al final, pues quedaos con la idea de que sufrir un gran ataque es como pues, un incendio, ¿no? Te puede arrasar la empresa. Coberturas de la póliza, por no soltaros mucho rollo en esto, pues son como 4 grandes familias, empezando pues, por el servicio que podría ser como de emergencias, ¿no? O sea, parar, contener el ataque, los abogados, notificar a la Agencia de Protección de Datos. Después entramos en recuperarnos, ¿no? Recuperar los datos, los sistemas, los usuarios. Quizá tenemos que pagar al hacker pues, la extorsión para que nos devuelva los accesos, los datos. El tiempo en el que hemos estado parados, pues, oye, es dinero que sale de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Comparado con el año pasado, no estamos ganando nada. Aquí, fijaos que indemnizamos por un periodo de hasta 6 meses, porque no solamente indemnizamos la pérdida de beneficios durante el tiempo en el que hemos estado tecnológicamente parados, sino que a posteriori, bueno, es como una onda expansiva, ¿no? Como un coche cuando para en el semáforo y luego vuelve a arrancar. Arranca poco a poco, ¿no? No llevas la misma velocidad al instante, ¿no? Te cuesta poco a poco, ¿no? Eso también lo indemnizamos. Responsabilidad tecnológica, lo que os decía, puede ser que hemos transmitido un ataque a una tercera empresa o que, bueno, los datos sensibles que gestionamos se han visto expuestos al exterior, nos pueden reclamar, multas, sanciones, importantísimo. Y por último, el paquete de coberturas del fraude, ¿no? Esto que hablábamos, que es lo que más se repite. Suplantación de identidad, yo como empleado me engañan y hago un pago. Robo electrónico,
nadie me ha engañado, simplemente el hacker tiene acceso, pues directamente os lo digo, a la plataforma de la banca electrónica y nos roba, o al sistema financiero donde guardamos los números de cuenta de los que salen transferencias recurrentes, cambian los números, sale el dinero a otro sitio, fraude en servicios contratados, se lleva ahora, pues estamos pagando bastante es un tipo de ataque en el que el hacker lo que hace es, no te bloquea, ni te pide nada, ni te roba dinero, no, lo único que hace es utilizar tus equipos, tus servidores para minar criptomonedas. Y ya está. Bueno, entonces, lo único que tú vas a notar es que va todo como un poco lento, tal, ¿qué pasa hoy, esta semana, tal? Y lo típico que decimos todos, los informáticos están tocando algo, tal, algo te estarán tocando, ¿no? Va mal. Bueno, pues lo que ocurre es que, claro, al final es un sobreesfuerzo, ¿no? Al que somete el hacker a nuestros equipos. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque esto, al final, la computación es electricidad. Y te viene una factura eléctrica hermosa, ¿no? Creo que fue, no sé si fue el mes pasado o hace 2, le pagamos a un cliente una factura de, creo que eran 110.000 euros. Le vino. Pagaba, no sé si 4.000 al mes, 4 o 5 de media. Sí. Y vino, entonces, claro, se investigó, ¿no? Con nuestros consultores y se vio que efectivamente estaban utilizándoles. Modificación de precios online, es, bueno, muy gráfico, ¿no? El nombre, te quito un 0 y me llevo 30 artículos. O sea, esto se lo hicieron a Zara hace unos años. Y uso fraudulento de identidad electrónica. Bueno, se pueden hacer pasar por ti, pues para pedir un crédito. Esto le pasó a alguien que yo conozco. Ojo con donde enviamos papeles, nóminas y fotocopias de DNI, porque, bueno, a mí me contaron que uno que le habían pedido créditos, casas de apuestas en su nombre. Esto era porque iba a alquilar un piso, ¿no? Entonces, claro, tal y como está ahora el mercado del alquiler, en el que como no espabiles, mañana ya está alquilado, entonces le decía, no, pero bueno, ve, antes de la visita, mándame tus 3 últimas nóminas, fotocopia de DNI, certificado bancario, tal, de tu cuenta. Entonces, te lo envío. Y bueno, pues le han pedido 3 créditos, casas de apuestas, 3.000 euros o algo así. Pero encima, si el delincuente gana dinero con esas apuestas, te toca a ti pagar impuestos. O sea, ya el colmo, ¿no? Increíble, de verdad. Con la contratación de la póliza, aquí sí que tienes un paquete, pues, de servicios preventivos. El que yo creo que es más importante es el de este primero, Cyber Academy. Es un programa de formación online muy divertido, muy ameno, que puede ayudar, pues, a los empleados, pues, a detectar, pues, webs que no son las auténticas, maliciosas, cómo detectar quizá correos que intentan engañarte, el tipo de lenguaje que utilizan, esto de que siempre es urgente, que puede tener consecuencias negativas para ti, como no lo hagas, tal cual, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante y, bueno, siempre ayuda, ¿no? La formación al empleado, porque os decía que al final los que estamos ahí somos personas, ¿no? Entonces, súper importante. Informes sobre la actualidad de los riesgos van evolucionando, el tipo de ataque, vulnerabilidades que están explotando, noticias alertas, paquete de servicios de ciberseguridad, que es este. Desde espacios de copias de seguridad, todo es gratuito, ¿vale? Copias de seguridad, antivirus gratuito, resolver incidencias de aplicaciones de Office, de Google, incluso de dispositivos, ¿vale? Revisión y puesta a punto, localización, etcétera. Resolver cualquier tipo de incidencia con nuestros equipos también es un servicio de exposición 24 horas al día. Bueno, ¿y cómo funciona la póliza? O sea, ¿qué cosas tienen que pasar para que, bueno, pues indemnicemos, prestemos un servicio al cliente? Bueno, tiene que ocurrir lo que llamamos internamente un incidente y en paralelo, pues se activa el servicio de respuesta a incidentes y las coberturas indemnizatorias. ¿Y qué es eso de incidentes? Bueno, pues puede ser cualquiera de estos. De hecho, normalmente no ocurre uno, sino varios a la vez. Desde un ciberataque, un ataque de ingeniería social, el engaño, ¿vale? Vulneración de datos, exposición de información al exterior, amenaza de extorsión, nos piden dinero. Y el error humano, esto es algo que es bastante invisible cuando se habla de
las pólizas de seguro de riesgo cibernético. ¿Por qué? Porque también se cubre si internamente, en ausencia de ningún ataque, bueno, pues estamos actualizando, configurando cualquier tipo de sistema, produce una incompatibilidad y aquello se cae y no se puede trabajar, ¿vale? Bueno, puede haber una pérdida de beneficios y eso también lo paga el seguro. Os decía, servicio de respuesta a incidentes. Esto es lo primero que se activa en la póliza, es lo más importante con diferencia, ¿no? Es como en una póliza de daños materiales, el servicio de asistencia, ¿no? ¿A quién vas a llamar para que te ayude? Contención tecnológica, es decir, para contener, detener el ataque, ayudarnos con ese ataque. Nuestro proveedor es SIA del grupo Indra, es la compañía en ciberseguridad más grande de España por volumen de facturación. 24 horas al día, todos los días de la semana. Esto es súper importante, ¿vale? Porque os decía, al hacker le encanta, pues eso, el viernes por la tarde, el domingo a mediodía. Y también, por supuesto, como os decía antes, asesoramiento jurídico, gastos legales y comunicaciones y relaciones públicas. También se hace falta, ¿no? Hay un número de teléfono en la póliza y es al teléfono al que hay que llamar inmediatamente, ¿vale? Y bueno, por último, por hablar de exclusiones, los seguros desgraciadamente no lo cubren todo. Son exclusiones, son muy poquitas, tienen mucho sentido. Viene a decirte básicamente, oye, este seguro no te cubre lo que debería cubrirte otro tipo de seguro, ¿no? Quizá el único que no lo cubre ningún seguro y tampoco lo puede cubrir este tipo de pólizas, ni nosotros ni ninguna compañía, es el fallo en servicios públicos. Y en concreto esto lo que significa es si, por ejemplo, pues se cae ahora mismo la red de internet de Movistar o, bueno, si se va la luz, ¿no? Esto no es un ataque, es simplemente un fallo, pues, de ese proveedor. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que, aunque quisiéramos cubrirlo, las compañías de seguro no tienen tanto dinero. Porque imaginad que pagamos esto, se va el servicio de internet de Movistar, bueno, pues igual pagaríamos, pero ya pues echaríamos el cierre, ¿no? Es como la guerra, tampoco hay dinero, ¿no? Como, imaginad si la guerra en daños materiales se hubiera cubierto en la Segunda Guerra Mundial, no hay dinero, ¿no? Para cubrir eso. Y por mi parte, en cuanto a riesgos cibernéticos seguro, eso es todo. Si tenéis cualquier pregunta, pues luego después de la intervención de Sara las abordamos todas juntos. Y bueno, ahí también os dejo mis datos por si os pasa como a mí, que yo muchas veces me quedo así pensando y 3 horas después se me ocurre, pues tenía que haber preguntado, ¿no? Después encantados de contestaros. Muchas gracias. De verdad. Muy interesante, aprendemos mucho de todas estas espacios de formación. Muchas gracias. Vamos a poner la ponencia. Antes de comenzar, sí me gustaría darle las gracias a Marta y a todo el equipo de Proasa por la invitación y por hacer estos espacios de formación y de reflexión. Hoy, por ser, bueno, el día 30 fue el día de la ciberseguridad, que estos días se crean para hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo actualmente, y es que cada día hay más riesgos cibernéticos, como decía Benjamín. Esto vino para quedarse, o sea, no, cada día hay más. Entonces, estos espacios son muy interesantes porque no solamente conocemos servicios de proveedores que pueden ayudarnos mucho, como son los que en un momento dado puedo ofrecer yo, o los servicios que ofrecen desde IAG Proasa de seguros, sino que también son espacios para que todos participemos y podamos contarnos nuestras experiencias, porque también de las experiencias de los otros vamos aprendiendo. Y pues muy agradecida, espero que este primer webinar sea el comienzo de muchos webinars en materia de ciberseguridad y que nos sigan invitando. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Ya todos están viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, me voy a acercar, discúlpame más que te dé la espalda, pero es que lo necesito para poder estar aquí junto a la mesa. Bueno, vamos a hablar sobre el impacto de las violaciones de seguridad en el concesionario, o sea, nos vamos a centrar ya en nuestro sector, y vamos a hablar, primero vamos a empezar a hablar sobre el impacto, aunque ya Benjamín
lo ha dicho perfectamente y todo el impacto que has comentado lo vamos a reflejar en el sector como tal. Y luego, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo detectamos nosotros de que podemos sufrir un daño cibernético? Y por otro lado, ¿qué respuesta vamos a dar? Porque claro, la respuesta es muy importante en cuanto a cómo vamos a actuar en cada uno de estos momentos, ¿no? Porque nos suele suceder, a ver, permítanme un segundo que no, vale. Permítanme, ya. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando sucede la brecha de seguridad o el incidente de seguridad, no sabemos qué hacer. O sea, empieza el concesionario a decir, oye, que se me mueve el mouse, pero ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Y si es una persona de taller, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que previamente a que sucedan todas estas cosas, ustedes tienen que sentarse y hacer una política que diga cómo actuar. Y no solamente la creación de esa política, sino la notificación a todos los empleados, porque en auditoría vemos que los documentos están muy bien desarrollados, muy bien hechos por sus consultores, pero en algunos casos ni siquiera el mismo concesionario los conoce. O los conoce el responsable de privacidad, el delegado de protección de datos o el gerente. Pero el receptor de taller no conoce cómo hacer. O sea, ¿a quién llama en caso de que vea que el ratón, que el cursor del ordenador empieza a moverse, que ve que hay un acceso que no puede realizar en un DMS, que ve que sus datos se empiezan a cifrar? Entonces, todo comienza previo a cualquier acceso indebido o a que se dé la brecha de seguridad o el incidente de seguridad. Es, en primer lugar, tener una política clara y dar funciones y obligaciones. Decirle a una persona, bueno, usted es el responsable de privacidad, usted va a ser la persona que si hay que notificar a la agencia, usted lo va a notificar. Y el receptor que sepa, oye, si usted ve que el ratón empieza a moverse o algo diferente, que va muy lento su ordenador, llame al responsable de IT o llame al responsable de privacidad, que él ya se pondrá en contacto con la empresa externa que nos está llevando todo el tema de protección, de seguridad de la información. Porque el problema que tenemos es que cuando ocurre la brecha no sabemos qué hacer. Todo el mundo empieza a llamar y como comentaba Benjamín, esto ocurre un viernes a las 6 de la tarde cuando todo el mundo se va a ir, o un fin de semana, o el lunes llegamos y ya tenemos todo encriptado. Entonces, y tenemos todo encriptado porque han estado trabajando todo el fin de semana. Entonces, en esos momentos de pánico, lo que hace la gente es que nos pueden llamar a nosotros o llaman aquí a la agrupación o a Proasa y dicen, bueno, tengo una brecha, ¿qué hago? Espera, ¿a quién llamamos? Ah, pues no sé. ¿Qué ha sucedido? No sé. Entonces, si ustedes tienen ya una política hecha, muy bien desarrollada, cogemos la política y ya sabemos cómo están las funciones y obligaciones y esa persona ha podido tener una formación o por lo menos tener idea cómo puede desarrollar toda esta actividad de una forma más calmada y cumpliendo los términos, porque en materia de protección de datos, que es el tema del que yo les hablo, que no estoy hablando de todos los datos de carácter personal, sino me centro en la protección de datos, que son los datos que identifican a las personas físicas, tenemos 72 horas. Entonces, aquí como pueden ver en este cuadro, aquí vamos a mostrar la diferencia entre un incidente y una brecha de seguridad. Un incidente puede ser cualquier cuestión que le pueda suceder al concesionario, que puede ser que comprometa o no comprometa información. O sea, están intentando vulnerar, eso ya es un incidente de seguridad. Pero en materia de protección de datos, los datos que están bajo ese paraguas son única y exclusivamente los que identifican a una persona física. O sea, puede ser que a mí me llamen en muchas ocasiones, oye, es que se nos filtró una información sobre precios, se me filtró una información sobre cuestiones de Hacienda, pero son datos de la contabilidad, etc. Eso sí es un incidente de seguridad. Si ha tenido usted le han violentado o ha tenido robo, pero no estamos ante una brecha de seguridad en materia de protección de datos. ¿Y cuál es la diferencia?
que las brechas de seguridad en materia de protección de datos, como el dato de carácter personal, protege, o sea, es algo que se refiere a la persona física, tiene una cobertura superior porque está cubriendo un derecho fundamental, el derecho fundamental a la privacidad. Por lo tanto, los costes, las multas son bastante elevadas. Los costes pueden ser iguales o superiores a los de otro tipo de incidente de seguridad. La diferencia es que aquí están claramente tasados estos costes por el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el impacto de la seguridad en el sector el impacto de una violación de seguridad en el sector de la automoción. Y como comentaba Benjamín, hay un impacto legal y regulatorio. Entonces, el primer impacto que podemos sufrir en materia de protección de datos es que haya una multa por el incumplimiento del RGPD y todo el trámite que se tiene que llevar previo a la notificación a la autoridad de control. Y esto hay que hacerlo en un periodo de 72 horas. Y la multa puede ser hasta por el 4% de la facturación o de la facturación global. O sea, que si tienen empresas en diferentes países, sería el 4% de la facturación global o hasta 20 millones de euros. Luego, vamos a obtener también un impacto financiero. Obviamente, como comentaba Benjamín, los costos de investigación, los costes de la interrupción de todo lo que conlleva el negocio, porque he tenido la experiencia de ver concesionarios que le encriptan la información y se quedan sin trabajar directamente. Se encriptan el DMS, llega y toda la información, vienen a comprar un coche, hay que hacer una factura, prácticamente todo el concesionario se queda sin poder trabajar. Entonces, todos estos son costes financieros y costes que tiene que asumir el concesionario en un momento dado. Bueno, y uno de los costes mayores que casi nunca se habla, pero que en el momento que sucede la brecha, todas las empresas empiezan a preguntármelo, es la imagen ante los clientes. Entonces, el costo reputacional es muy fuerte en una empresa y esto lo viven mucho las marcas. Normalmente los concesionarios tienen acuerdos de responsabilidad o de corresponsabilidad con la marca y un concesionario que tenga una violación de seguridad puede salir en periódicos, puede aparecer esto en redes sociales, tienen que publicarlo en su página web. Oye, no te puedo notificar que he sufrido la brecha porque tengo todo mi sistema, lo tengo encriptado, no te puedo ni siquiera notificar, entonces lo voy a poner en la página web. Ya eso es una mala imagen, porque el cliente va a decir, oye, yo ya no voy a este concesionario porque es que allí tuvieron un problema y han encriptado la información, porque tal vez no tenían buenos sistemas de información, o simplemente han robado los ordenadores y no los tenían con claves y contraseña, no los tenían con usuario y contraseña robustos y me han pedido un microcrédito. Entonces, eso daña la reputación de un concesionario. Y en este momento donde hay tanta competencia, entonces es muy importante cuidar nuestra imagen. También costes operativos. Paralización, lo que les comentaba, se va a paralizar el concesionario. Hay que reasignar recursos técnicos, pérdida de productividad, pérdida de ventas, no poder atender a las personas, no tener un contacto directo con la marca. Todos estos ejemplos conllevan a que el concesionario va a tener unas pérdidas importantes y también la pérdida de la reputación también va directamente relacionada con la pérdida de los datos de los clientes que los vamos a poner en riesgo. Este robo de credenciales de acceso y de suplantaciones de identidades que no solamente se realizan en ese momento, sino que van a conllevar a otros eventos en materia de ciberseguridad,
porque esto es como una pirámide. Le pasa a un concesionario, se roban la información del concesionario, luego con esa información van a crear más eventos que van a afectar a todos los clientes de los cuales se han robado información. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de la prevención de estas brechas de seguridad. La primera, razones principales que siempre hay detrás de una brecha son errores humanos. No quiere decir, como alguna vez escuché en un evento, que el eslabón más débil es el ser humano. No lo quiero poner en ese punto de vista porque hay veces, gracias al ser humano, es que nos damos cuenta de debilidades a nivel informático. Lo que pasa es que nuestra capacidad no es tan rápida como puede ser la de algunos sistemas de información, ni no tenemos capacidad para procesar muchos datos. Pero tampoco quiero poner al trabajador o a la persona como el punto más débil de la cadena. Tal vez lo que tenemos que hacer es que sea el punto más fuerte de esa cadena. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero, dando formación. Si las personas queremos que actúen bien, lo primero que tenemos que enseñarles es a los riesgos que están expuestos, porque es que algunas veces ni siquiera el mismo concesionario sabe a lo que se encuentra expuesto. No reconoce cuando está enfrente de una brecha de seguridad. Algunas veces llegamos y les decimos, ¿le han robado el ordenador? Sí. ¿Pusieron la denuncia? Sí. ¿Lo comunicaron a la Agencia Española de Protección de Datos? No. No sabíamos que había que comunicarlo. Entonces, lo primero es brindar formación a las personas, porque si ustedes empoderan a las personas por lo menos, si no saben cómo resolverlo, sí van a poder comunicarlo a la persona que lo va a poder resolver. Y comenzar con cuestiones súper sencillas. Lo primero, usar contraseñas. Y ustedes van a decir, pero el uso de contraseñas, no, esto ya está agotado. No, voy a auditoría todos los días en concesionarios donde encuentro ordenadores que no tienen usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque lo compramos hace 3 días y no han venido a configurarlo. Pero ya el vendedor ha pasado toda la información a ese ordenador. Tenemos ordenadores que no tienen el temporizador que cierra la pantalla cuando él se va a vender un coche. Eso también son errores humanos. Desbloquearme en los ordenadores para que no tengan todas las medidas de seguridad. No darle formación sobre cómo se envía un correo electrónico. Ahora cuando venía a dictar, a reunirme aquí para dar el webinar, me llamaron del despacho que acababa un usuario de enviar un correo electrónico con muchas copias abiertas. Lo peor es que lo hizo el viernes y no lo notificó hasta hoy. Se lo notificó a la empresa porque un señor ha dicho que porque han puesto su correo electrónico en copia abierta. ¿Qué sucede? Es probable que este empleado no se le haya dado la formación que requería para ese puesto de trabajo. Todas las personas en el concesionario deben tener una formación sobre medidas de seguridad básicas. No esperen darles unos cursos de estos complejos que les empiecen a hablar del porcentaje de ciberataques en el mundo o darles sobre cómo actuar ante un ciberataque. No, denle formación básica, que si usted ve una debilidad, repórtesela a tal persona y ya a esa persona que es la que va a gestionar esa brecha de seguridad ya le puede dar una formación de un mejor nivel. Pero hay veces o pecamos por exceso o pecamos por defecto. Entonces, por favor, trabajar en el factor humano. También hay ciberataques por acciones maliciosas, fallas tecnológicas, accesos no autorizados y terceros no seguros. Y vamos a ver cada uno de estos. En esto ya me he concentrado en la parte de los errores humanos, lo que les comentaba, falta de capacitación, falta de contraseñas débiles, errores en el manejo de los datos y cómo detectarlos. Ustedes lo detectan muy fáciles. Vayan al Departamento de Recursos Humanos y pregúntenles cuándo fue la última formación que tuvieron sus usuarios en protección de datos y en cuestiones de ciberseguridad. Y ahí ustedes ya van a detectar, y es más, si es un concesionario que tiene rotación en los empleados, ahí ya tienen la primera debilidad. La gente no está totalmente concienciada con todos los problemas que tiene la protección de datos en general, en particular la ciberseguridad y las medidas de seguridad.
Revise los registros de autenticación. Dígale al informático, oye, pásame un registro de cómo está el sistema si las contraseñas están siendo débiles y son fácilmente vulnerables. Una contraseña de 12 dígitos ya empieza a ser vulnerable. Alfanuméricas, obviamente. Concesionarios con contraseña Juan María y contraseña Juan María 2024. Así. Y que uno va a la auditoría y les pregunta, ¿tienes contraseña? Sí, Juan María 2024. Oye, no me la digas. Ah, no, tú eres la auditora. No. Tiene que haber una conciencia de que las contraseñas son como las del banco, no se le dan a nadie. Ni siquiera al auditor. Ah, tú eres auditor, tu administrador. Yo te hablo, te digo cómo lo haga, pero no tienes por qué. Contraseñas que se va uno de vacaciones y le abre el ordenador el otro. No, por favor, redireccionar correos electrónicos y que conteste. Además, es una suplantación de identidad. Realizar simulaciones, que te paguen para hacer una simulación, o ustedes mismos simulen correos electrónicos y se van a dar cuenta cómo lo abren. Nosotros hemos tenido la experiencia de concesionarios que hemos hecho simulaciones y nos habían abierto hasta el 90% con correos similares. Y decirles, oye, que has abierto un correo que no venía, que venía de otro, hasta de Google, con correos electrónicos súper diferentes y los contestan. Entonces, formación al personal. Luego, en los ciberataques, perdón, que es que estoy con doble pantalla. En los ciberataques, los indicadores más comunes son intento masivo de accesos no autorizados. Si ustedes hablan con el informático y hoy ven que están intentando, hay mucho intento de entrar al DMS y que se caen estos intentos, oye, alguien está intentando entrar al DMS. Aumento repentino del tráfico en la red, lo que comentaba Benjamín. Empiezan a ver que los ordenadores van más lentos y correos sospechosos que empiezan cada día a enviarse más. ¿Cómo detectarlos? Pues utilizando herramientas, llamando a los informáticos y que los informáticos verifiquen todo el sistema de información. Es importante hacer auditorías. Normalmente se hace la auditoría de protección de datos cada 2 años, pero las auditorías en protección de datos casi siempre son a nivel en materia de cumplimiento normativo. O sea, yo soy abogada, yo les voy y les audito en qué funciones y obligaciones, contratos con terceros, etcétera. Pero yo no voy a entrar a auditarles el sistema como tal. Eso requiere una auditoría a nivel informático. Por lo tanto, esas auditorías no deben ser 3 días de auditoría que no podemos respirar, no. Hágalo una auditoría continua, cada mes revisen, vamos a revisar contraseñas, toda la gente tiene las contraseñas, vamos a revisar copias de seguridad. Esto me sucedió la semana pasada, encriptación de datos, pero también nos encriptaron las copias de seguridad, están en el mismo servidor. Entonces, hacer un ejercicio, oye, ¿dónde tenemos las copias de seguridad? ¿Las tenemos aparte? Vale. ¿Tiene medidas de seguridad? Si pasa algo, ¿cómo vamos a restaurar estos datos? Entonces, esto es muy importante porque luego, cuando viene la brecha, nos vamos a quedar sin datos. Y los datos es un activo muy importante en los concesionarios en este momento. Un concesionario sin datos no puede trabajar. Antes se podía abrir el concesionario y se podía vender porque teníamos los documentos en papel. Ahora ya no. Entonces, hay que hacer una inversión porque otra de las razones principales detrás de una violación son las fallas tecnológicas. Porque me tienen desactualizado todos los sistemas. No digo todos los concesionarios, no digo todos los sistemas, pero sí hay muchos sistemas que llevo a auditoría y no me los tienen actualizados. DMS sin actualizaciones. Pero incumplimiento, bueno, que fuera de las brechas de seguridad también lo están cumpliendo con las marcas, porque me los tienen desactualizados, no tienen las cláusulas que son, no tienen un montón de cuestiones que le van a servir a ustedes, no solo por materia de protección de datos, sino también para cumplir con algunos objetivos de marca. ¿Cómo detectarlos? Igual, haciendo auditorías periódicas,
sobre estos sistemas, implementación de escaneo de herramientas y accesos no autorizados, empleados con permisos excesivos. Vamos a auditoría y nos encontramos con la persona de acogida. Resulta que tiene acceso hasta la contabilidad. ¿Por qué? Porque tiene un usuario en el DMS que le permite acceder a todas las partes del DMS. Contestación: no pasa nada, ella no se entera o él no se entera. Él no sabe entrar ahí, él sabe entrar a la ficha personal, pero hasta la contabilidad no, porque eso hay que pasar por varias. La gente joven, que es lo que actualmente hay mucha rotación en los concesionarios, y hay gente muy joven, la gente joven conoce muy bien los sistemas, es fácil para ellos, ya las cosas no son tan complicadas como pueden ser para las personas que hemos nacido en mundos más analógicos, ya nos cuestan un poco más, pero ellos se habitúan muy fácil y pueden llegar a conocer aspectos del sistema más que la misma persona que lleva el DMS como tal o el administrador del DMS. Entonces, importante, revisen que todas las personas tengan sus permisos y que no me presten claves y contraseñas comunes, porque hay veces por no pagarse en una licencia, resulta que es una persona con muchos permisos y esa licencia es utilizada por varias personas y pueden acceder a mucha información. Tienen que también mirar si hay una alerta de una actividad inusual que suele suceder, porque hay veces los mismos trabajadores se empiezan a pasarse las claves unos a otros y hacen también accesos desde su casa. Mirar también los routers de los empleados que teletrabajan, pues también comentarles que hay que hacer unos cambios de esas claves, esas contraseñas de estos routers. Y ante todo, tenemos que realizar las auditorías continuas, pero a las personas que teletrabajan también hay que darles apoyo. Yo sé que en el concesionario hay poco teletrabajo, pero existe. Y existen y me han pasado en brechas de seguridad cosas súper absurdas por el teletrabajo. Y les voy a comentar la brecha de seguridad más absurda que he tenido. Se fue el empleado con su ordenador a la casa y cuando venía al concesionario puso el ordenador sobre el coche, se subió al coche y lo dejó arriba. Cuando llegó sin ordenador. Y esa es una brecha de seguridad. Y la gente dice, pero no es una brecha de seguridad, porque él me lo decía, no es brecha, porque yo simplemente pues se tuvo que romper. Pero tú no sabes dónde fue ese ordenador. ¿Tenía clave? Sí, o sea, sí tenía, pero tenía un ficherito ahí con unos datos de unos empleados. No. Todos los ordenadores tienen que tener una clave de acceso y todos tienen que trabajar en remoto contra el servidor del concesionario o en OneDrive o en lo que tengan, pero no me dejen información en el ordenador, que sean ordenadores tontos, que si se rompe, se cae, se dañan o se me lo roban de la exposición, pues que no tengamos información. Hay una parte que que pasé la diapositiva, los terceros no seguros. Y esto me ha sucedido mucho porque contratan empresas que no tienen la protección de datos. Ustedes están muy bien en protección de datos, tienen todo cifrado, han dado sus claves, sus contraseñas, tienen una política de protección de datos, tienen un servicio en materia de protección de datos, un departamento IT ejemplar, un contrato, un seguro contratado con IAG, PROASA, lo tienen todo perfecto, pero ¿qué sucede? Resulta que contratan terceros que no tienen el tema de protección de datos cubiertos. Entonces, ustedes se han puesto a pensar si la empresa que les lleva las nóminas a los empleados, esta empresa tiene al día la protección de datos. ¿Qué pasa si esa empresa tiene una brecha de seguridad? ¿Se lo han preguntado? ¿A quién multan? Van a multar al responsable del tratamiento. ¿Y quién es el responsable del tratamiento de los datos de los empleados? Ustedes, los concesionarios. Entonces, es muy importante que ustedes evalúen con quién va a mantener esa contratación, esa prestación de servicios
¿Y a quién le está entregando datos de carácter personal de sus empleados, de sus clientes? Aswin, los DMS en general, pongo Aswin, Kitter, tienen unas medidas de seguridad robustas, han pasado unas etapas con las marcas, unas evaluaciones. Pues tal cual como lo hacen con los DMS, también los tienen que hacer con todos los proveedores de la empresa. Estoy hablando de empresas que matriculen vehículos, empresas, bueno, claro que ellos son responsables del tratamiento, pero también vale la pena evaluarlos. El que les hace las nóminas, la empresa que les lleva la parte de informática. Ustedes tienen que hacer un contrato de encargado del tratamiento, de acuerdo al artículo 28 del RGPD, hacer un contrato que debe tener claramente identificado. En este artículo 28 dice claramente lo que tiene la Agencia Española de Protección de Datos. También tiene un modelo básico. Entonces, es muy importante saber a quién le vamos a entregar los datos. Respuesta eficaz a la brecha de seguridad. Entonces, resulta que lo hemos hecho todo súper bien, pero como no hay riesgo cero, no sucede la brecha. Nos encriptaron datos o le robaron el ordenador de la exposición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy importante porque esta etapa es vital, es identificar la brecha de seguridad. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se robaron? Porque a veces nos llaman, no, tuvimos brecha. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuántos datos tienen? ¿A dónde entraron? No, todavía no lo sabemos. ¿Qué ordenador se robaron? No, todavía nos falta contabilizar. No. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y poner detención a esa brecha de seguridad. O sea, ¿qué ha pasado? Que han entrado por tal sitio. Pues intentar cerrar, o hay veces hay que desconectar ordenadores. Pero, o sea, lo de desconexión de ordenadores, ustedes se van a reír lo que nos ha pasado. Desconectamos los ordenadores, se suponía que los iban a limpiar, y cogieron y los volvieron a conectar con el mismo, con el hacker adentro. Entonces, por más de que me lo desconectaron por un tiempo, notificamos la brecha, luego llamaron a otras personas que eran más especializadas y se dieron cuenta que nunca salió. O sea, lo desconectaron, creyeron que estaba todo bien, ya lo desconectamos, ya se fue. No, pues seguía adentro. Entonces, luego la que hizo fue un poco más gorda, que es la de cambiarme las facturas. Entonces, es muy importante, ustedes saben que está ahí, rápido, tienen que actuar con la persona, actuar con personas capacitadas. Hay veces creen que las brechas de seguridad son muy fáciles y llaman a una persona que es la persona pues, que hace administración, que también hace cuestioncitas de poner un antivirus. No. Aquí hay que hacer una revisión, un análisis realmente qué es lo que ha pasado y llamar a alguien especializado, porque si ustedes no llaman en esas 72 horas a alguien que realmente sepa de temas de información, de seguridad de la información, puede ser que esto se multiplique, que fue lo que le pasó a esta persona. Desconectaron los sistemas, lo volvieron a conectar, tenían todavía, como dicen, el bicho adentro. ¿Qué pasó? Esta persona esperó muy tranquilito y luego cambió una factura de mayor importe. Entonces, es muy importante tener muy claro que tenemos que tener proveedores que sepan. Proveedores en materia de seguridad o en materia de protección de datos o aseguradoras serias. Luego, tenemos que hacer una clasificación según la naturaleza del incidente, el impacto, según los datos comprometidos. No es lo mismo que haya una brecha, la brecha de un dato, a que haya 120 o que haya que hayan comprometido todo un DMS. Tenemos que clasificarlo según la brecha de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, que una persona de datos que no tenía que ver. Integridad, pues que hay modificación de ciertos datos. Y brecha de disponibilidad que no nos dejan acceder, como puede ser lo que ha sucedido cuando nos encriptan información. Y el plan de actuación. ¿Cómo tenemos que actuar? Tenemos 72 horas para actuar, que esto es muy importante, hay que correr, por eso les digo que deben tener ustedes claramente la política a quién vamos a llamar y un proceso de respuesta.
En este proceso de respuesta se intenta contener el incidente, se tiene que erradicar todo el incidente, la recuperación y la adopción de medidas activas. Y luego, cuando tengamos ya todo esto bien articulado, lo notificamos a la agencia para intentar enviar a la agencia el mayor número de información, pero no puede pasar de las 72 horas. ¿Qué sucede? Puede ser que yo no tenga toda la información, entonces la notificamos, pero dejamos abierto para que podamos seguir enriqueciendo toda esa brecha. Entonces, eso no lo permite la agencia, hacer una notificación inicial y luego hacer aportaciones sobre esa brecha hasta cerrarla. Luego, hay que hacer un seguimiento de cierre, ¿vale? Y es muy importante que todo esto quede documentado y en un registro que debe tener cada concesionario, que es un registro de brechas de seguridad. Lo tiene que poner por escrito, decir todas las actuaciones, porque es probable que como ustedes lo van a notificar, en el caso de que tengan que notificarlo, las brechas siempre deben notificarse a la agencia española, salvo que no hayan datos de carácter personal. Y a los usuarios hay que notificarles si ustedes ven que hay un riesgo inminente para esta persona o lo ponen, si son muy pocos, los pueden llamar, oye, que se me perdieron unos datos, que por favor le tenga en cuenta, que le puede llegar correos de terceros o algo. Lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer por un correo electrónico. Entonces, muy importante, en esos 72 horas, detectarlo bien, levantar el acta, notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y solamente en caso eminente es que se lo comunican a las personas. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, me he dado cuenta que me he pasado de tiempo, pero cualquier duda, cualquier pregunta nos lo pueden poner aquí por el chat o ya tienen nuestros correos electrónicos para que nos puedan solicitar información. Muchísimas gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que os haya surgido. Yo, por ejemplo, sí tenía una duda. Cuando habláis de ataque de fuerza bruta, ¿es porque bloquean los ordenadores y no tienes acceso? O, por ejemplo, el robo de un ordenador que como me lo llevo voy a poder... ese término... Puede ser, sí, puede ser ese robo, pero también la fuerza bruta no puede ser solamente el robo de un ordenador, sino el que te violenten todas las medidas de seguridad para acceder. O sea, puede ser que puede ser de ambas. También hay que tener en cuenta una cuestión, y es que las brechas de seguridad no siempre se dan a nivel cibernético. La estamos trabajando a nivel cibernético, pues porque es el día de la ciberseguridad y por poner en valor esto, pero también las brechas de seguridad puede ser porque se te rompa un tubo del agua y te moje todos los expedientes y resulta que no tenemos acceso a los expedientes, que eso ha sucedido. Imagínate, se rompe el tubo del agua, se inunda todo, o ahora en la Dana. Ahí han habido brechas de seguridad, pero son brechas de seguridad físicas, porque puede ser que ellos tengan su información, pero todo esto repercute en volver a hacer un volcado de información, etc. Y también me ha llamado la atención, se pudiera generar un poco de psicosis, porque, por ejemplo, vosotros habéis dicho, si estáis trabajando y de repente notáis que el ratón va, o si va muy lento, que al final te creen una cierta psicosis, porque los temas de a veces de lentitudes de los servidores se dan muchas veces, o incluso yo sí detecto a última hora de la tarde que muchas veces quieres acceder a una carpeta y no te deja, o quieres eliminar un mail y no te deja. Yo no sé si es algo de nuestros soportes informáticos o realmente es que hay detrás hay una persona observándonos. A ver, yo creo que un tema puntual no hay tampoco. Bueno, a ver, si ves lo del cursor que se te está moviendo ahí ya sí, ¿no? Sí, ahí ya sí. Cuidado, ¿no? No confundamos cuando se conectan los ordenadores informáticos. No, eso no. Eso lo tengo claro. Claro, por supuesto. Pero, bueno, yo diría que, por ejemplo, va el
caso este que decíamos, ¿no? Va todo muy lento. Bueno, creo que por un momento puntual no quiere decir nada, pero si observamos un patrón, sí que hay que, bueno, por lo menos descolgar el teléfono y preguntar. Sí, eso. ¿No? Entonces, si hay una cierta patrón, continuidad. Oye, es que llevo 3 días que de 4 a 5 y luego a las 5 y 1 ya va todo bien. O, joder, es que llevamos 3 días que es que va todo fatal. O sea, ya va todo fatal. Y ya no es solo porque nos estén atacando, sino simplemente porque no podemos funcionar bien, ¿no? Llevamos un patrón. ¿Y las contraseñas? Sí se producen patrones, porque a nosotros nos ha pasado. Se producía patrones. Cada 2 horas y media había un microcorte, pero un milésimo. Y al final era un tema de un software que tenían que actualizar y se solucionó, pero durante un día, yo creo que fue un día, 2 días, cada 2 horas y media había un microcorte. Bueno, se llamó tanto a comunicaciones como a soporte y dijimos, mirad esto porque aquí hay algo raro. Pues de hecho, claro. Y contraseñas no nos las tiene que pedir nadie. No, pero ni siquiera a los informáticos cuando necesitan. No, perdona, es que a los informáticos se lo tienes que dar porque si no, no pueden proceder. Ellos deberían tener su clave administradora. claro. O sea, Sí, como te pero debe vamos a ver. proceder, o sea, hablar como debe ser, es como si tú fueras al banco y el del banco te dijera, dame tu clave. No, míralo en tu sistema, yo estoy por debajo de ti, porque ¿qué sucede? Hay empresas muy pequeñas que saben, pero imagínate que esto sucediera, no sé, digo yo, en Volkswagen o en empresas, en marcas muy grandes, que el informático tenga que tener las claves de la gente, no, esto es, te dan a ti una clave y tú tienes que tener la capacidad de cambiarla y luego, si alguien desde administración tiene que ver algo, lo puede hacer, por eso tiene un usuario administrador. Así. Mira, es que a lo mejor los informáticos que trabajan con un proveedor informático con el que tú te has contratado, hoy están en el lado bueno, pero mañana les da por irse al lado oscuro. Que lo que tienes que hacer es, una vez que te han hecho el soporte, cambiar la contraseña. Ya está. Pero esta es otra. Pero por ejemplo, cuando aquí se conectan contigo al ordenador, más que nada te piden la clave porque se les bloquea la pantalla. Entonces, para poder seguir haciendo cosas necesitan la clave. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo más seguro es que cuando ellos terminen, cojas y digas, cambia de contraseña. Claro, porque eso no lo hacemos habitualmente. Mira, tenemos una pregunta en el chat que si deben reportarse todas las brechas, incluso aquellas en las que solo hay un dato comprometido. Esta pregunta es muy interesante porque antiguamente había una guía de la Agencia Española de Protección de Datos que nos daba un cuadro donde podríamos valorar que si había un volumen X y con unas características X se debería reportar. Si estaba por debajo de esta cantidad de datos y del volumen, no debería ser reportado. Entonces era muy básico porque era en atención a cuestiones cualitativas y cuantitativas, y si las juntábamos podíamos saber qué reportábamos. Creo que era más de 1000 datos se reportaba, por debajo de este umbral pues no se reportaba. La guía de la agencia fue actualizada, quitaron el dato y lo que nos da a entender la guía de la agencia simplemente no dice, sino dice que hay que notificar todas las brechas de seguridad. Lo que pasa es que no hay que notificárselo al interesado. Eso sí dice, bueno, tú lo valoras y si ves que puede ser un daño importante para el interesado y unas cuestiones que traen unas características del RGPD, lo tienes que hacer de forma obligatoria. Pero se supone que toda brecha de seguridad que tú tengas, tienes que reportarlo en el término de 72 horas. Y les doy un ejemplo. Ha sido tan así que hemos tenido que valorar con algún delegado de protección de datos el notificar brechas de seguridad tan simples o que, a ver, simples no, para la persona que lo vive no es simple, pero que nosotros desde el punto de vista que vemos brechas muy grandes, pues para nosotros esto no sería necesario reportarlo y lo hemos tenido que reportar. Es que viene la chica a Recursos Humanos y dice, oye, que estoy embarazada, por favor, que sepan que estoy embarazada. Y baja el de Recursos Humanos, se lo dice a su jefe y su jefe coge, reúne todo el departamento y dice, que fulanita está embarazada, tal. Y ella dice, que yo no quería que me lo dijeran.
los voy a denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y la chica ha cogido súper enojada, se ha ido, ha pedido baja por depresión, porque claro, ella no quería que se enterara, tal. Y me dicen, eso es un problema. ¿Qué hacemos? ¿Lo reportamos? Es un dato. Está embarazada. Sí, sí. Dato de salud, nivel alto, Sí. a todas las personas. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos sí podría decírselo bajo una confidencialidad. Notificación a la Agencia Española porque no sabemos la chica si va a denunciar o no. Al final no denunció, lo notificamos. ¿Pasó algo? No, la agencia dijo, bueno, sí, lo han hecho, no lo han hecho muy bien, a la próxima no lo notifiquen, tal. No nos multó la agencia, la chica no denunció, pero hubiera podido denunciar. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna otra consulta o pregunta que quiera hacer a Sara, a Benjamín. Bueno, pues yo creo que si queréis damos por finalizada este máster. Agradeceros a todos, sobre todo a Sara y a Benjamín, porque ha sido, yo creo que una webinar súper interesante. Y bueno, pues comentaros también que, como ya también yo creo que lo ha dicho Sara, desde Proasa estamos incidiendo mucho en el tema de la ciberseguridad, porque creemos que es un tema muy importante y sobre todo pues nuestro objetivo es concienciaros en este tema, y a lo largo del 2025 pues también queremos hacer pues más máster y más eventos sobre este tema para ir sensibilizando, porque creo que cada vez sois más los concesionarios que sufrís ciberataques, y creo que es importante, y sobre todo porque, como además ha dicho también Benja, muchas veces es error humano y al final pues es importante pues concienciar a todos los trabajadores de la importancia de este tema. Así que bueno, pues iréis siendo informados. Y bueno, como os he comentado al principio, como hemos grabado este webinar, pues os lo mandaremos entre hoy y mañana para que lo tengáis. Vale, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.